Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Quisiera invitarles a que escuchen lo que la palabra del Señor nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en sus primeros versículos. Y dice así en la versión popular: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dios bendiga su palabra. El apóstol Pablo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, fue llamado al ministerio entre los gentiles, es decir, entre aquellas personas que no eran del pueblo judío, pero que estaban creyendo en el Mesías Jesús y por ende entrando también en el pacto de Dios con su pueblo. Estos nuevos creyentes de origen pagano necesitaban ser instruidos en su nueva fe, y los motivos de estas cartas precisamente van en esa dirección: instruir, enseñar a estos nuevos creyentes en la nueva fe que estaban abrazando. En el capítulo anterior, Pablo estaba hablando acerca de los planes de Dios en cuanto a la redención, la salvación de todos los hombres, y había hablado acerca de la salvación de los no judíos, que son los gentiles, y después retoma el tema para hablar de la salvación final de Israel. Y una vez que él termina de hacer estas señalaciones en cuanto a la salvación, la redención, tanto de gentiles como de judíos, él dice, por tanto. Es decir, que esta es una frase conclusiva que nos da a entender que debemos proceder de acuerdo a los argumentos anteriormente discutidos. Entonces, si Dios ha tenido a bien en su plan redentor ofrecer la salvación tanto a judíos como a gentiles, ahora ustedes, por tanto, por esta causa, debido a, ustedes deben hacer lo que yo le estoy pidiendo. Pablo incluso habla de una manera que nos conmueve, porque siendo él el líder espiritual de estas personas, estos creyentes de origen gentil en Roma, él hubiera usado su autoridad apostólica incluso para hablar, pero él usa más bien un ruego. Les ruego por las misericordias de Dios. Está en plural en la versión del 60. El apelativo que Pablo usa para que estas personas puedan hacer lo que él le está pidiendo de parte del Señor son las misericordias de Dios. No hay un apelativo que pueda superar a este para que nosotros tomemos acción en nuestra vida. Y el devocional lo quiero llevar en la dirección de la renovación espiritual. Pero, ¿qué parte tengo yo en esa renovación espiritual? Tengo que ver yo, es decir, la persona tiene que ver de alguna manera en la renovación espiritual. De hecho, pues Dios espera que seamos renovados de día en día, que seamos transformados de día en día en nuestro hombre interior por su espíritu. Y eso es algo que debe ocurrir como algo natural en nuestra relación con Dios. Debe fluir de lo más profundo de nuestro corazón. Pero no podemos negar
que en ocasiones, aún en la vida espiritual, podemos sentirnos estancados, nos podemos sentir desgastados, agotados, cansados, atrapados en una rutina que no parece terminar nunca. Y nos preguntamos, ¿será esto normal? ¿Será esto algo que viene de Dios? ¿O es el resultado de mi conducta, del cambio en mí, del abandono, de la fe? Quizás no completamente. Esto no quiere decir que nos hagamos enemigos de Dios, que nos opongamos abierta y resueltamente al Evangelio. No, no necesariamente, pero sí caer en una actitud de enfriamiento, de desgano, de irme alejando de la comunión con Dios y solo guardar una formalidad externa de religiosidad que puede engañar a muchos, pero no a Dios ni a nosotros mismos. Sabemos cuál es nuestra verdadera condición delante del Señor. Y no podemos negar que en ocasiones, cuando nos alejamos del compañerismo con otros creyentes, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de hacer estas cosas que se esperan como algo natural de una persona que está en una correcta relación con Dios, entonces podemos llegar a una condición de desánimo como esta que les he planteado, estancados, desgastados, y en ocasiones, aunque quizás continuemos con ciertas prácticas religiosas externas, las hacemos rutinariamente, porque tenemos que hacerla, porque ya estamos acostumbrados, pero no estamos conectados con el Señor. Entonces ha llegado el momento de reconocer que algo anda mal en nuestra vida y que necesitamos una renovación. La Biblia habla de renovación. Acabamos de leer un versículo en el cual se hace este llamado y lo vamos a retomar ahorita. Pero desde el principio Dios llama a su pueblo a una constante renovación espiritual, que vayan siendo transformados los creyentes como de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, por la imagen de Jesucristo. La renovación no es un toque mágico. La renovación no es consecuencia de que venga el ungido de Jehová y me ponga la mano en la cabeza y yo empiece a temblar o me caiga al piso o empiece a flotar en el aire, a hablar en lenguas. Bueno, usted puede poner lo que quiera. Esa renovación no va a venir así. No es el resultado de un toque mágico, de un toque poderoso de alguien, ni siquiera de una intervención divina milagrosa. En la renovación, definitivamente Dios tiene una parte esencial, porque Él es el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad en nuestras vidas. Él nos guía, Él nos conduce, y aun cuando estamos en una actitud como esta, de desánimo, atrapados en la rutina, Dios no se aparta de nosotros. Él está allí para ayudarnos. Pero definitivamente es un proceso, no un acontecimiento que ocurre por arte de magia o por la intervención poderosa de Dios. Es un proceso donde nuestra persona participa, donde nosotros trabajamos y nos esforzamos para ser la persona que Dios quiere que seamos, para dejar ciertos hábitos que tenemos que dejar y adquirir o retomar otros hábitos que debemos tener y que hemos dejado a un lado. Si no hacemos esta rectificación en nosotros, la Biblia dice: probaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. No habrá renovación. No habrá renovación, porque la renovación reclama nuestra participación. Y nuestra participación en la renovación espiritual
es el cambio de nuestra mente, es el cambio en la manera de pensar, es hacer un análisis profundo de nuestra vida y de cómo estamos viviendo la vida, para entonces tomar decisiones importantes, hacer cambios importantes que nos conduzcan a una renovación espiritual con el Señor. Si no hacemos eso, no habrá renovación, no habrá cambio en lo absoluto. Y aquí en el versículo que leímos, claramente el apóstol dice: os ruego, hermanos, está hablando a cristianos de origen gentil que habían creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él le está diciendo: os ruego por la misericordia de Dios, por esa obra tan maravillosa que Dios ha hecho con ustedes, trasladándolos de las tinieblas a su luz admirable, rescatándolos de su vana manera de vivir, trayéndoles al conocimiento del Dios de Israel y de su Mesías. Por esas misericordias de Dios tan grandes, yo les ruego que presenten ustedes sus cuerpos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Cuando habla del cuerpo, aquí está hablando de la totalidad de la persona. La persona total e integralmente debe ser consagrada a Dios en el altar, no del fuego, como estaban ellos acostumbrados a pensar, ya sea en el contexto judío o en el contexto pagano. Los sacrificios eran de animales vivos y en algunos casos de personas vivas que eran quemadas en los brazos de sus ídolos. Ahora la ofrenda no está destinada a un altar en llamas, sino en un altar del amor, un altar del compromiso con Dios. Ese es el llamado que él está haciendo. Ustedes mismos, cristianos romanos, ofrézcanse al Señor. Entréguense al Señor, conságrense al Señor como una ofrenda viva. Dios está interesado en tu vida, en esa vida que tú vas a dedicar a Él y vas a permitir que Él transforme, porque la parte esta es donde viene a tomar lugar nuestra responsabilidad. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Esa es la primera cosa. Para ser renovados espiritualmente, para estar viviendo siempre en una correcta relación con Dios, tenemos que abandonar los criterios del tiempo presente. Tenemos que renunciar al estilo de vida que el mundo propone. Tenemos que tener los sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal, porque ya el veneno, la mala enseñanza ya no nos llega solamente del mundo impío, incrédulo, enemigo de Dios, sino que también, lamentablemente, dentro de la iglesia existen lobos rapaces que están predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo, un evangelio extraño, ajeno a la sana doctrina que Dios nos ha dejado en su palabra. Y es muy fácil, si una persona no está documentada con la verdad de Dios, que sea engañada. Incluso a sus discípulos el Señor les advirtió: cuidado que nadie os engañe, porque el engañador no es un engañador cualquiera. El engañador es el príncipe de la potestad del aire, el maestro en la mentira, el padre de mentiras. Y si nosotros no estamos revestidos con la verdad, fácilmente podemos ser engañados, hermanos. Por eso la renovación tiene que ver con nuestra decisión de no vivir ya más bajo los criterios del mundo. Dice: al contrario, o sea, antes de vivir bajo los criterios del mundo presente, dice el apóstol, al contrario, cambien su manera de pensar. A veces queremos que la vida cambie,
que nuestra vida cambie, y estamos orando y ayunando y diciendo: Dios, cámbiame, transfórmame. Pero no hemos nosotros cambiado nuestra manera de pensar. Seguimos teniendo los criterios del mundo. Seguimos aferrados a personas, a prácticas, a situaciones que no queremos abandonar. Entonces no habrá cambio. El cambio de la mente, el cambio de la manera de pensar es esencial para ser renovados, para estar viviendo en comunión con Dios, satisfechos con Él. Estamos completos en Él, dice el apóstol a los colosenses. No nos debe faltar nada para sentirnos realizados, para sentirnos felices, para sentirnos en paz con Dios y con los hombres. Lo único que necesitamos es a Jesucristo. La plenitud de Él en nuestra vida. No podremos sentirnos satisfechos. No podremos estar en descanso, en paz, si no dejamos de pensar de la manera que estamos pensando y que es contraria a la manera que Dios quiere que nosotros pensemos. Dice aquí el apóstol: al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, hermanos, para que cambie la manera de vivir, tiene que cambiar la manera de pensar. De otra manera, no es posible. Por eso es que el culto que ofrecemos a Dios debe ser racional. En la versión de 60 dice que es vuestro culto racional. Aquí dice es el verdadero culto. El culto resultado de mi análisis de la obra que Dios ha hecho en mi vida y de su sana doctrina, su enseñanza. La manera racional, lógica de actuar de la persona cuando tiene en cuenta esas misericordias de Dios y entiende lo que es el Evangelio, es entonces ofrecer a Dios su vida por completo, sin ninguna reserva. Es cambiar la manera de pensar y ajustarnos a la manera de pensar que Dios nos ordena en su palabra. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, dice la palabra del Señor. Llenemos nuestra mente de Cristo. Tengamos cuidado con las cosas que nosotros vemos y escuchamos, porque nos contaminan y son un tropiezo para la edificación espiritual. Tenemos que ser o no ser, pero no podemos disfrutar de una verdadera relación con Dios si no somos lo que Él quiere que seamos. Y nuestra parte aquí es cambiar la manera de pensar y entregarnos y rendirnos a Dios. Continúa diciendo el apóstol: para que así, o sea, haciendo esto, entonces, ustedes puedan conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Dios tiene una voluntad, es decir, un deseo que ya Él ha destinado para nosotros, pero que no será posible si nosotros no hacemos esto antes. Cambiar nuestra manera de pensar y entregar nuestra vida a Dios. Tomar acción para consagrarnos, para indagar en su palabra y saber lo que Él espera de nosotros. Si no hacemos eso, no podremos conocer la buena voluntad de Dios, como dice en la versión de 60, agradable y perfecta. Es decir, ese propósito eterno que Él tiene contigo y conmigo, no lo vamos a saber nunca hasta que no hayamos muerto a nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Y lo que ahora yo vivo en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
Dios, en su doctrina, en su enseñanza, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es, hermanos, decir que creo por decirlo, sino decir que creo y he experimentado el Evangelio y he tomado acción. Como dijera David, creí, por lo cual también hablé. La fe va unida a la acción. Por eso la fe que salva es la fe que nos consagra, que nos lleva al altar del amor, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Tenemos que tomar en cuenta esto, porque no hay manera de experimentar cambio si no lo hacemos. Quiero terminar poniéndole un ejemplo que todos conocemos. Hay muchísimos ejemplos, pero hay uno que elocuentemente nos demuestra esta verdad. Hay que cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, para que tomemos acción. Y se trata de la historia o la parábola del hijo pródigo. Recuerden que este muchacho, en su plena adolescencia, lleno de vigor, lleno de fuerza y un espíritu aventurero tremendo, le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde porque me voy. Ya no quiero seguir aquí en este hogar sujetos a los mandamientos tuyos, a tus órdenes. Me voy. Quiero disfrutar de la herencia que me corresponde. Y aunque no era costumbre dar la herencia en vida, el padre accedió y le dio la parte de su herencia. Bueno, pues que te vaya bien, ¿verdad? Definitivamente es una parábola, pero en caso normal, real, pues también podemos afirmar que si esto sucediera, traería dolor y tristeza al corazón del padre. Y el joven se fue y malgastó su dinero, dice la Escritura, viviendo con mujeres y dándose todos los gustos habidos y por haber. Diríamos en términos modernos que se fue a vivir la vida loca. Se dio todos los gustos hasta que finalmente, porque el dinero se acaba cuando se malgasta, se acabó el dinero. Y cuando se acabó el dinero, se acabaron los amigos, y se acabaron las mujeres, y se acabó todo. Se quedó solo. Y terminó haciendo algo abominable. Porque recuerden, el joven era un joven judío. Se había ido a otros lugares extranjeros incluso. Y cuando no tenía la manera de sobrevivir, terminó criando los cerdos de alguien más. Una cosa que era abominable para un judío. No solamente el comer la carne, sino el estar dedicados a cuidar a este tipo de animal inmundo. Bueno, allí terminó ese muchacho. Y dice la Biblia que ni aún le daban de la comida de los cerdos. O sea que este hombre, en términos modernos, tocó fondo. Tocó fondo. Pero él no empezó ahí a decir: yo declaro que estoy en un palacio. Yo confirmo que no estoy en una pocilga de cerdo, estoy en un palacio donde está el rey y yo voy a ser hijo del rey. Yo declaro que esta pocilga no existe, estos cerdos son irreales. Yo declaro que va a cambiar la cosa para mi vida. No, él no hizo eso. Porque eso no es bíblico, eso no, ni siquiera existía esa manera de pensar. ¿Qué hizo? Dice la Escritura, volviendo en sí. Él se puso a pensar entonces. Si no se pone a pensar y no saca conclusiones correctas y reconoce su error, no hay renovación. Pero él se puso a pensar. ¿Qué hago yo aquí, en esta pocilga de cerdos, sin ni siquiera poder comer de la comida que se les ofrece? Cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan.
Y entonces, pensando, recuerden, pensando, como Pablo dice aquí, dejen de pensar de acuerdo a los criterios del tiempo presente. Él empezó a pensar correctamente. Dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, hay muchos trabajadores y tienen abundancia de pan. Y yo aquí. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, es que ya fracasé. Ya no tengo nada más que hacer. Esta ha sido mi suerte, este es mi destino. Y aquí moriré con los cerdos. ¿No? Cuando pensamos correctamente, cuando hacemos un análisis de nuestra realidad y de la misericordia de Dios, las cosas cambian. Me levantaré. No, Señor, levántame, sácame de esta pocilga. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de nada. Hazme, Señor, Padre, como uno de tus jornaleros. El Padre lo recibió con los brazos abiertos. El Padre hizo la gran fiesta. El Padre mató el animal gordo y puso sandalias en sus pies y anillo en sus dedos. Porque Dios espera. El Padre es un tipo de Dios. El joven es un tipo del pecador. Y cuando nosotros, sea el contexto que sea, antes de venir al Evangelio por primera vez, o ya en el Evangelio cuando hemos caído en una rutina, nosotros despertamos y nos ponemos a pensar y volvemos a Dios. Eso es arrepentimiento. El Padre está dispuesto para recibirnos, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, para ayudarnos a seguir firmes, renovándonos de día en día. Si su condición es algo parecida a la de este joven, o usted nunca ha venido al conocimiento de Dios, este llamado para que venga a Cristo arrepentido, buscando su perdón, el perdón del Padre. Y si es un creyente que ha caído en el engaño de la rutina, si usted está pensando en que las cosas no las puedo cambiar, bueno, como dijo alguien, si tú no puedes cambiar todas las cosas que deseas cambiar, cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Porque de otra manera seguirás allí estancado. Seguirás sin tomar acción. Seguirás desanimado ahí en tu casa cuando sabes que en la iglesia están los hermanos reunidos alabando al Señor. Pero no tienes fuerza, no tienes ánimo, o estás herido. ¿Quién sabe? Pero el verdadero creyente vence todo eso y sigue firme. Y busca en todo caso la renovación. Dijo alguien, la clave para una renovación y un renacimiento espiritual continuo y más profundo es el redescubrimiento continuo del Evangelio. Si estamos bebiendo de la fuente eterna de la salvación, si estamos bebiendo de las Escrituras y alimentándonos con ellas, buscando a Dios, no habrá nada ni nadie que impida nuestra renovación, porque va a fluir por sí misma. Así que, amados hermanos, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben así esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios les bendiga. Les ruego que me acompañen en una oración. Padre bendito y Dios todopoderoso, en esta mañana te rogamos, Señor, que tú atiendas a nuestra súplica, a nuestros ruegos, Señor, para que nos ayudes a salir de este estancamiento espiritual
de esta rutina, Señor, de esta mortandad, de esta religiosidad, Señor, y que podamos volver a una experiencia continua de renovación contigo, Señor. Guárdanos a todos muy cerca de ti, líbranos del mal, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y sé con las peticiones de cada uno de ellos, que puedan saber, Señor, que tú eres real y fiel y que tú no faltarás nunca a tu palabra. Ellos puedan descansar, Señor, en tu palabra, en tus promesas, y no necesariamente en la condición actual o en sus pensamientos, Señor, sino que puedan ser renovados, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Padre amado. Bendice las actividades de esta semana, Señor Santa, en cada una de las iglesias. Visítanos, Señor, habla a nuestros corazones. Bendice especialmente el servicio del domingo, Señor, donde vamos a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, guárdanos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos. Dios les bendiga. Buen día.